Consejos y tips para la transmisión en Qtmeet. Súper importante, súper importante. El escenario, ¿sí? Súper importante que estén hermosas. ¿Por qué tienen que estar hermosas? Algo que siempre le digo a todos. Sus competencias son rusas, ucranianas. Rusas, ucranianas. Mujeres naturalmente bellas. Y no estoy diciendo que las latinas no lo sean, sino que es duro. Duro y entre mujeres podrán entenderse o entender el por qué lo estoy diciendo. Así que al encontrarse con mujeres naturalmente bellas, ustedes tienen que estar siempre bellas y siempre lindas y hermosas. No con un moño de lado, sin maquillaje, todas desarregladas en lo absoluto. No pueden estar así. Su transmisión o su cámara debe estar impecable. Debe verse muy bien. Su audio debe escucharse perfecto. ¿Por qué? Cuando llega el momento de la verificación, ustedes están transmitiendo y de repente llega el moderador y les dicen, hagan esta seña, esta, la seña que les digan que tengan que hacer. Ahí les están verificando, primero, que no sea una grabación. Segundo, le están verificando el audio. Tercero, les están verificando el video que se vea bien. Por eso les mandan a hacer las señas, para que el video se vea bien. Y dependiendo de la verificación de señas, si ustedes la pasan, ellos los colocan con usuarios con larga duración de minutos. Así que es sumamente importante que lo hagan bien y que ustedes se vean bien, que ustedes tengan un buen escenario, así sea una pared en blanco, pero que no esté sucio y que sea bonito. Su cámara esté muy linda y su audio también. ¿Vale? Súper importante estas cosas. Y otra cosa, consejos, para que no vayan a ser bloqueadas o bloqueadas por los estos bloqueos son muy duros. Los bloqueos de Qtmeet son muy duros. Son bloqueos de 24 minutos, 24 horas o 5 días. Muy duros. Ok, ¿qué no deben hacer? Utilizar aceites, escupir, orinar, hacer popó o vomitar. Súper importante eso. Tampoco pueden hacer lo que es el fisting. No lo pueden hacer. Utilizar juguetes sexuales lo pueden hacer, pero no pueden utilizar otras cosas para satisfacer, como algún control remoto de televisor, pepino, zanahoria, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tiene que ser juguetes sexuales. ¿Vale? Moderación va a estar para ustedes las 24 horas, así se demora un poco en responder. Cualquier duda, cualquier cosa que no entiendan, ustedes muy bien pueden abrir el chat, preguntarles a moderación y les van a responder. Siempre les van a responder. Sea ahorita, más tarde, mañana, siempre les van a responder de la manera más educada posible. ¿Vale? Y otros consejos tengo que darles acerca de Qtmeet, pues que es una plataforma que es de tiempo, es de dedicación, ¿sí? Como les digo siempre, tiene que estar muy arreglada, muy linda. Y muchas veces estos usuarios lo que hacen es buscar una buena charla. Y después de esa buena charla, pues que se dé lo que se tenga que dar. Como hay otros que sí van directo al grano. Vamos a lo que va. Entonces ustedes tienen que saber cómo manejarlo. Pero a primera vista siempre tienen que estar lindas. Otra cosa, su rostro siempre debe estar en el marco de la cámara en el primer minuto. En el minuto free, que es lo que yo le llamo un minuto free. ¿Vale? Otra cosa, ustedes entran en privado de dos formas. Cuando pasa el minuto free, ya ustedes entran en privado. Y otra manera de que ustedes puedan entrar en privado es de que el usuario les envíe la solicitud de amistad y ustedes la acepten. Otra manera de que entren en privado es que ustedes ya lo tengan agregado como favorito y él les haga la videollamada. Él les active la llamada y ustedes le contestan y ya ustedes están en privado ya con esa persona. ¿Vale? Ustedes pueden retirarse de la cámara estando en privado. Mientras no estén en privado no pueden retirarse de la cámara. Siempre tienen que estar presentes en la cámara. Segundo, se presentan muchos bloqueos a veces porque dicen, pero si yo estaba en la cámara,
yo me estaba viendo y no se veían terceras personas. Me bloquearon porque se veían terceras personas, pero no había nadie. En la verificación de la cámara, cuando te verificaron o cuando te verificaste, había una sola persona que era tu rostro y era tu voz, era solamente lo que se tenía que escuchar. Es decir, que solamente tú puedes estar. Se están transmitiendo dos, la misma habitación, hay muchísima posibilidad de que bloqueen hasta por la voz, hasta por una sombra que se ve. ¿Por qué? Porque quien tiene autorización de estar frente a cámara o de estar en este espacio solamente es la persona verificada. Así que una tercera persona que se escucha, una sombra que se escucha, una mano que se escucha, o que tú te voltees sin prestar atención a los usuarios a hablar con otra persona es motivo de bloqueo por 24 horas o hasta 5 días. Así que deben cuidarse mucho. Bueno, esto ha sido todo el video por hoy. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado y les haya servido de mucho. ¿Vale? Si tienen alguna duda, sugerencia o algo que no entiendan, me la pueden hacer completamente sin problemas en los comentarios o directo en mi Instagram. Sin ningún problema les estaré respondiendo y haciendo video de sus respectivas dudas y de sus respectivas preguntas. Udemy es una plataforma la cual ya está en boca de todos y ya casi todos la están trabajando, y por eso no hay una orientación. Si necesitan algún tipo de orientación, vayan a mi Instagram, me avisan y con gusto los estaré atendiendo. Feliz noche, día, tarde, mañana, madrugada, en el horario que me estén viendo. Bye bye.